El aire del garaje era denso, una mezcla familiar del olor metálico del aceite frío, el fantasma acre de la gasolina derramada y el aroma terroso del hormigón. Javier, o Javi como le conocía todo el mundo, se movía en ese espacio con la fluidez de un pez en el agua. Era su santuario, un refugio construido no con ladrillos, sino con recuerdos y trabajo duro. Fuera, la noche de Madrid empezaba a enfriar, pero aquí dentro, el calor residual de un día de soldadura y esfuerzo aún se aferraba a las paredes. Sus manos, un mapa de callos y cicatrices finas como telarañas, se deslizaron sobre la lona polvorienta que cubría la esquina más alejada. Debajo de esa tela áspera no había solo un coche. Yacía el último capítulo de una conversación con su padre, una que había quedado interrumpida hacía ya 5 años. Cada herramienta colgada en la pared, cada lata de disolvente, cada mancha en el suelo, contaba una historia. Eran reliquias de una vida compartida, una herencia mucho más valiosa que cualquier cuenta bancaria. La casa, a solo unos metros al otro lado de una puerta, se sentía como un país extranjero. Allí dentro vivía Sofía, su mujer, en un mundo de pantallas brillantes, aromas florales caros y un silencio que cortaba más que el frío del invierno. Él sabía que ella despreciaba este lugar, que veía sus manos manchadas no como la insignia de un artesano, sino como el estigma de un fracasado. La lona se sentía pesada en sus dedos, no solo por el polvo acumulado, sino por el peso de todo lo que representaba, un ancla a un pasado que él atesoraba y que ella ansiaba borrar. Con un movimiento lento y deliberado, como quien desvela una obra de arte, Javi tiró de la lona. El tejido se deslizó con un susurro áspero, liberando una nube de polvo que bailó en el haz de luz de la única bombilla del techo. Allí estaba, el SEAT 124 Sport 1800 de 1973. Para un ojo inexperto era poco más que chatarra. La pintura roja original estaba desvaída, casi rosada en algunas zonas, interrumpida por parches de imprimación gris y el óxido incipiente que florecía en los bordes de los guardabarros. Le faltaba un faro, como un ojo ciego mirando a la oscuridad, y los cromados que quedaban estaban picados y sin brillo. Pero Javi no veía la decadencia, veía el potencial, la belleza latente bajo las capas de abandono. Veía a su padre con un cigarro en la comisura de los labios, enseñándole a ajustar el carburador, su risa ronca resonando en el pequeño garaje. Recordaba la promesa que se hicieron, restaurarlo juntos y recorrer la Costa Brava, sintiendo el sol y el olor a salitre. Ahora, esa promesa era solo suya. Un monólogo silencioso con un fantasma. El coche no era un objeto, era un mausoleo de momentos felices, un testamento de un amor más simple y honesto. Se agachó, pasando los dedos por una abolladura en la puerta del conductor y pudo casi sentir el eco de la historia que la causó. Un pequeño accidente con una bicicleta cuando él era un crío. Cada imperfección era una cicatriz con memoria. Un capítulo de su vida que se negaba a olvidar, a pesar de que su mujer parecía decidida a quemar el libro entero. If you enjoy stories of karma, hidden secrets, and the quiet power of the underestimated, subscribe now to witness how the truth always finds a way to surface. Un aroma extraño invadió su santuario, una fragancia dulce y floral que chocaba violentamente con el olor a grasa y metal. Era el perfume de Sofía, un aroma caro y sofisticado que siempre parecía anunciar su desaprobación. Se había quedado impregnado en el marco de la puerta que conectaba el garaje con la cocina. Un recordatorio sutil, pero persistente, de la brecha que se había abierto entre sus dos mundos. Para él, el olor a aceite de motor era el perfume del trabajo honesto, del pan ganado con el sudor de su frente. Para ella, era el hedor del estancamiento, la peste de una vida que consideraba por debajo de sus merecimientos.
Las palabras que ella usaba para describir el coche resonaban en su cabeza, repetidas como un mantra cruel. El trasto ese, el montón de chatarra. ¿Cuándo vas a tirar esa cosa? Cada frase pronunciada con un suspiro de exasperación o una mueca de desdén era una pequeña traición. No entendía o no quería entender que al insultar al coche, insultaba la memoria de su padre, insultaba la esencia misma de quién era Javi. Él había intentado explicárselo al principio, con paciencia, hablándole de las tardes de domingo, de las lecciones de vida aprendidas entre llaves inglesas y bujías, pero sus palabras chocaban contra un muro de indiferencia. Ella solo veía un obstáculo, un mamotreto que ocupaba el espacio donde podría instalar una máquina de pilates o un pequeño gimnasio para mantener las apariencias que tanto le importaban. La guerra entre ellos no se libraba a gritos, sino en esos pequeños actos de agresión pasiva, en el perfume invasor y en las palabras afiladas como cuchillos. Abrió la puerta del conductor y el chirrido de las bisagras oxidadas fue un gemido familiar en el silencio del garaje. Se deslizó en el asiento, el vinilo agrietado y frío bajo sus vaqueros de trabajo. El interior olía a tiempo, a polvo acumulado y al leve rastro de tabaco de los ducados de su padre. El volante de baquelita, grande y delgado, se sentía perfecto en sus manos. La superficie gastada y pulida por décadas de contacto. Era aquí, en esta cabina suspendida en el tiempo, donde la presencia de su padre era más palpable. Podía cerrar los ojos y casi oír su voz, dándole instrucciones, contándole historias de su juventud. Este coche era su máquina del tiempo personal. El sueño de su padre de conducirlo por la Costa Brava se había convertido en el suyo propio, pero él le había añadido un nuevo propósito. En su mente había visualizado la escena cientos de veces. El coche, restaurado y brillante como una joya roja, aparcado frente a la casa. Él, entregándole las llaves a Sofía en su aniversario, proponiéndole ese viaje no solo como unas vacaciones, sino como un reinicio, un último y desesperado intento de encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Creía con una ingenuidad que ahora le parecía patética que un gran gesto podría reparar las miles de pequeñas fracturas que habían destrozado su matrimonio. Se aferraba a esa fantasía, a la idea de que la sorpresa, el valor inesperado de su trasto, podría hacerla verle de nuevo, no como el mecánico anclado en el pasado, sino como el hombre que una vez amó. La decisión de mantener en secreto el verdadero valor del coche no nació de la malicia, sino de la esperanza. Al principio era una cuestión de pureza. Quería que el regalo fuera una sorpresa total, un golpe de efecto que la dejara sin palabras. Imaginaba su rostro cambiando de la incredulidad al asombro y quizás, solo quizás, a una nueva forma de respeto. Quería que el valor monetario, esos más de 300.000 euros que un tasador le había confirmado discretamente, fuera la prueba tangible de que su mundo, su trabajo y sus pasiones no eran inútiles como ella pensaba. Era su as en la manga, la carta que creía que podría ganar la partida final por su matrimonio. Sin embargo, a medida que los meses pasaban y el abismo entre ellos se ensanchaba, el secreto cambió de naturaleza. Dejó de ser una sorpresa romántica para convertirse en un mecanismo de defensa, un pequeño bastión de poder en una relación en la que se sentía cada vez más devaluado y ninguneado. Sabía, con una certeza que le dolía en el alma, que ella nunca apreciaría el valor sentimental del coche. El legado de su padre, las horas de su propia vida invertidas en él, no significaban nada para ella. Por eso se aferró al valor financiero. Si el amor y la memoria no podían alcanzarla, tal vez el dinero sí. Era un pensamiento cínico y amargo.
el último recurso de un hombre que veía cómo el amor de su vida se transformaba en una extraña con prioridades que él ya no podía comprender. El recuerdo de una cena de hacía unas semanas le vino a la mente, tan vívido y desagradable como si estuviera sucediendo de nuevo. Estaban en su pequeño salón, con la televisión de fondo, emitiendo un ruido monótono. Él le hablaba de un problema que había tenido en el taller, un motor complicado que finalmente había conseguido arreglar, pero ella no le escuchaba. Sus ojos brillaban con una luz febril que él no había visto dirigida hacia él en años. Pero no era por él, era por el nuevo coche de su jefe. «No te puedes imaginar el Audi de Borja, Javi», dijo ella, su voz llena de una reverencia casi infantil. «El interior es de cuero color coñac y huele a éxito, y el sistema de sonido es como estar en una sala de conciertos». No hablaba de la ingeniería ni de la potencia del motor. Hablaba del estatus, del símbolo. Javi sintió como la comida casera, que momentos antes le había sabido a gloria, se convertía en ceniza en su boca. Un nudo frío se le instaló en el estómago. Vio con una claridad dolorosa que él y su mono de trabajo manchado de grasa nunca podrían competir con el brillo de un coche de lujo y el hombre que lo conducía. En ese momento entendió que no era solo una cuestión de dinero, sino de mundos. Ella anhelaba pertenecer a uno en el que él simplemente no encajaba, y cada palabra de admiración por Borja era una palada de tierra sobre el ataúd de su matrimonio. Unos días después de aquella cena, la encontró. Una revista de alta decoración yacía en su mesita de noche, y de entre sus páginas satinadas asomaba la esquina de un folleto. La curiosidad, una serpiente fría y venenosa, le impulsó a cogerlo. El papel era grueso, brillante, y se sentía extrañamente ajeno en sus manos callosas. En la portada, una foto de un complejo residencial de lujo en Pozuelo, con piscinas infinitas y jardines impecables. Lo abrió. Los precios de los apartamentos eran obscenos, cifras con tantos ceros que parecían pertenecer a otra galaxia, a una vida que no era la suya. Pero lo que le heló la sangre no fueron los números, fue la caligrafía de Sofía, sus letras redondeadas y perfectas en los márgenes de un plano. Había rodeado un ático con un círculo y había hecho anotaciones. Vestidor para mí, mi despacho con vistas. No había ni un solo nosotros, ni un nuestro. Era un plan de vida trazado meticulosamente en el que él no tenía cabida. La constatación le golpeó con la fuerza de un martillo, dejándole sin aire. Era una traición silenciosa, planeada a sus espaldas, en la intimidad de su propio dormitorio. Dejó el folleto exactamente donde lo había encontrado, pero algo dentro de él se rompió de forma irreparable. La esperanza, esa terca y estúpida esperanza que había albergado, se desvaneció, dejando solo un vacío gélido y una pregunta terrible. ¿Desde cuándo llevaba ella planeando su vida sin él? La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Ya no había gritos ni portazos. La hostilidad se manifestaba de formas mucho más sutiles y crueles. Los silencios se estiraban durante horas, cargados de reproches no dichos, tan densos que casi se podían tocar. El sonido más fuerte era el de los suspiros de Sofía. Suspiraba cuando él llegaba del taller, su mirada fija en la grasa que, inevitablemente, siempre quedaba bajo sus uñas por mucho que se las frotara. Suspiraba cuando él se sentaba en el sofá que ella consideraba demasiado bueno para su ropa de trabajo. Su teléfono móvil se había convertido en una extensión de su mano, pero siempre lo sostenía en un ángulo que le impedía ver la pantalla. Un pequeño gesto que gritaba: «Esto no es de tu incumbencia». Él intentaba hablar, cruzar el campo de minas de su resentimiento. Le preguntaba por su día, intentaba contarle algo gracioso que había pasado con un cliente. Sus palabras, sencillas y directas, se sentían torpes, inadecuadas. Las de ella,
Cuando se dignaba a responder, eran monosílabos afilados, pulidos con el desdén de quien se siente superior. La comunicación se había reducido a lo estrictamente funcional. ¿Has comprado pan? Mañana tengo cena de empresa. Cada conversación era un recordatorio de que ya no compartían un idioma común, de que vivían bajo el mismo techo pero en planetas diferentes, y la distancia entre ellos era cada vez más insalvable. La confirmación llegó una tarde de martes. Él estaba en la cocina, abriendo una cerveza después de un día agotador, cuando la oyó hablar por teléfono en el salón. No era su intención escuchar a escondidas, pero la puerta estaba entreabierta y la voz de Sofía, aunque baja, era un murmullo excitado que llevaba la urgencia de los secretos. Las palabras le llegaron en fragmentos como esquirlas de metralla. Sí, la entrada la tengo casi. Será nuestro nido, lejos de todo esto. No te preocupes por Javi, él no se enterará de nada. Cada fragmento era un golpe directo al pecho, dejándole sin aire. La palabra nido le revolvió el estómago. Era una palabra íntima, una palabra que ellos habían usado al principio para describir su propia casa. Ahora ella la usaba con otro, para describir el lugar donde planeaba construir una nueva vida sobre las ruinas de la suya. Se retiró en silencio, retrocediendo hacia el garaje como un animal herido que busca su madriguera. Cerró la puerta con un cuidado infinito, como si el más mínimo ruido pudiera hacer que todo el edificio de mentiras de Sofía se derrumbara sobre él. Se apoyó en la fría pared de hormigón, la cerveza olvidada en su mano, y el aire del garaje, su único refugio, de repente se sintió denso y asfixiante, como si se estuviera ahogando en la traición de su propia mujer. En medio de la asfixia y el dolor, una nueva sensación comenzó a tomar forma en el pecho de Javi. Era fría, dura y afilada. Era la resolución. El plan que se formó en su mente no nació del deseo de venganza, no al principio. Nació de una necesidad desesperada de verdad, de arrancar la máscara y ver el rostro real de la mujer con la que había compartido más de una década de su vida. Necesitaba la confirmación, la prueba irrefutable, no para los demás, sino para sí mismo, para poder cerrar la puerta a esa parte de su vida sin una sola duda. Al día siguiente, con una calma que le sorprendió, empezó a moverse. Contactó con un viejo amigo de su padre, un corredor de coches clásicos de confianza, un hombre que entendía de honor y de legados. Le envió las fotos del SEAT, junto con el número de chasis que lo identificaba como una pieza única. La respuesta del corredor no tardó en llegar. Fue un correo electrónico escueto, pero las cifras que contenía hicieron que las manos de Javi, acostumbradas a manejar pesadas herramientas, temblaran como hojas. El valor era incluso superior al que él había estimado. Era una fortuna que Sofía estaba dispuesta a vender por la calderilla que le ofreciera un chatarrero cualquiera. En ese momento, el plan cambió. Ya no se trataba solo de confirmar la traición, sino de orquestar el escenario donde esa traición se revelaría en toda su magnitud. El comportamiento de Sofía en los días siguientes fue una obra de teatro grotesca. De repente, se volvió la esposa atenta y cariñosa que él recordaba de sus primeros años. Una noche le preparó su plato favorito, estofado de ternera, algo que no hacía desde hacía años. Se sentó a la mesa y le preguntó por su día en el taller, forzando un interés que sonaba completamente hueco. Incluso se rió de uno de sus chistes, una risa demasiado aguda, demasiado estridente para ser real. Javi se convirtió en el espectador de una farsa macabra, y lo más doloroso era que ella creía que él se la estaba tragando. Él jugó su papel. Comió el estofado, le contó anécdotas del trabajo, le agradeció el gesto con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Su corazón era un bloque de hielo, pero su rostro era el de un marido agradecido. La observaba a través de la mesa,
viendo la avaricia y la mentira bailando detrás de sus ojos, mientras ella le hablaba de lo cansada que estaba y de lo mucho que necesitaba un cambio de aires. Cada palabra amable era una manipulación, cada gesto de afecto un calculado movimiento en su partida de ajedrez personal. Estaba engordando al cordero antes de llevarlo al matadero, sin saber que el cordero ya había visto el cuchillo que ella escondía a su espalda. El golpe de gracia llegó un jueves por la noche. Estaban viendo la televisión, o más bien, la televisión estaba encendida mientras ellos existían en silencios paralelos. Sofía carraspeó, el sonido ensayado de quien va a decir algo importante de manera casual. «Oye, Javi, cariño», empezó, y la palabra cariño sonó tan falsa que a él le dieron ganas de reír. «He estado pensando. Un amigo de una amiga tiene una chatarrería y podría llevarse el trasto ese del garaje. Incluso nos daría algo, unos 500 euros o así. Podríamos usarlos para darnos un capricho, una cena en ese sitio que tanto te gusta». La brutalidad de la propuesta no residía en la mísera cantidad de dinero, sino en la absoluta normalidad con la que la pronunció. Estaba tasando la memoria de su padre, el último vínculo tangible con él, en 500 euros, y se lo ofrecía como si fuera una idea brillante, una solución práctica a un problema de espacio. Le estaba ofreciendo las migajas de su propia herencia para comprar su silencio y su complicidad. Javi sintió una oleada de náusea, pero la contuvo. La miró, mantuvo la expresión neutra y, tras una pausa que a ella debió parecerle una eternidad, asintió lentamente. La vio relajarse, una sonrisa de suficiencia apenas contenida en sus labios. No sabía que con esa propuesta acababa de firmar su propia sentencia. La palabra sí salió de su boca como una piedra, pesada y extraña. Cada fibra de su ser gritaba traición a la memoria de su padre, pero sabía que era un sacrificio necesario. Era la única manera de que la verdad saliera a la luz, con toda su crudeza. Vio el destello de triunfo en los ojos de Sofía, un brillo fugaz de codicia que ella intentó ocultar rápidamente tras una máscara de alivio. «Genial», exclamó, su voz un par de tonos más alta de lo normal. «No te preocupes, yo me encargo de todo. Hago la llamada y lo organizo para que no tengas que molestarte por nada». La condescendencia en su tono era asfixiante, como si estuviera tratando con un niño. La idea de que él, un mecánico que había dedicado su vida a los coches, no supiera cómo gestionar la venta de uno era insultante. Pero Javi se limitó a asentir de nuevo, encogiéndose de hombros como si el asunto le importara muy poco. Le entregó el control. Le hizo creer que era ella quien movía los hilos. La observó levantarse del sofá, ya con el teléfono en la mano, y sintió una extraña calma. El dolor y la ira se habían enfriado, solidificándose en una determinación gélida. Estaba dejando que ella misma construyera el escenario de su propia caída, ladrillo a ladrillo, y él simplemente esperaría el momento adecuado para quitar la primera piedra. Desde la penumbra del garaje, a través del cristal sucio de la ventana, la observó. Sofía caminaba de un lado a otro por el pequeño patio trasero, con el teléfono pegado a la oreja. La luz del atardecer la envolvía en un halo dorado, una imagen casi angelical que contrastaba grotescamente con la ponzoña de sus actos. No podía oír sus palabras, pero el lenguaje de su cuerpo era elocuente. Gesticulaba, se reía, se pasaba una mano por el pelo en un gesto de coqueta satisfacción. Estaba cerrando el trato. Estaba vendiendo un pedazo del alma de su marido por 500 euros. Javi se quedó inmóvil, observando la escena como si fuera una película. Sintió una desconexión total, como si estuviera viendo a una extraña. La mujer que amó, la chica de barrio con la que había compartido sueños y cañas en bares ruidosos, había desaparecido. En su lugar estaba esta impostora, una mujer que valoraba más un bolso de marca que una vida de recuerdos. Cada risa que llegaba amortiguada a través del cristal era una puñalada.
Estaba celebrando el principio de su nueva vida. El aire de la mañana en el dormitorio era frío y estéril, despojado de cualquier calidez humana. Javi se despertó, como cada día, 5 minutos antes de que sonara la alarma de su móvil, un hábito nacido de la necesidad de no perturbar el sueño de Sofía. El silencio en la casa no era pacífico, era un silencio tenso, expectante, como el que precede a una tormenta. El lado de la cama de ella, inmaculado y con un aroma caro a crema de noche, con extracto de orquídea, parecía un mundo aparte de su propio lado, donde el leve olor a aceite de taller se aferraba obstinadamente a su almohada, un pecado del que era constantemente consciente. Se deslizó fuera de las sábanas de algodón egipcio, un lujo que ella había insistido en comprar, y sus pies descalzos tocaron el suelo de mármol pulido. El frío le subió por las piernas como una descarga eléctrica, un recordatorio diario de que vivía en una casa que se sentía como una sala de exposición, no como un hogar. Cada mueble, de líneas rectas y colores neutros, había sido elegido por ella en revistas de decoración. No había fotos de ellos dos en las paredes, ni recuerdos de viajes, solo arte abstracto que no le decía nada. Se movía por el pasillo en penumbra con la cautela de un intruso, cada paso calculado para no hacer crujir la tarima. En el baño, el contraste era aún más brutal. Sus productos, un jabón de mecánico con olor a pino y una simple cuchilla de afeitar, se acurrucaban en una esquina del lavabo de diseño, empequeñecidos por el ejército de frascos, sérums y lociones de ella, cada uno con una etiqueta de marca que Javi sabía que costaba más que la comida de una semana. Se vistió en la oscuridad, poniéndose sus vaqueros de trabajo gastados y una camiseta vieja. La rutina era un ballet silencioso de autoevaluación, una danza para evitar la confrontación antes incluso de que el día hubiera comenzado. Sabía que cada decisión, desde la ropa que elegía hasta la forma en que se tomaba el café, sería juzgada y encontrada deficiente, y la anticipación de ese juicio pesaba sobre él como una losa. Cogió la mochila del suelo, junto a la puerta del dormitorio, y el simple acto se sintió como un desafío. Era una mochila de lona vieja, de un color verde militar, desvaído por el sol y los lavados, con las correas de cuero agrietadas y una hebilla de latón que había perdido su brillo hacía mucho tiempo. Era la mochila de su padre. La había usado durante 20 años para llevar el almuerzo y las herramientas al taller, y ahora Javi continuaba la tradición. El tejido olía a su vida, a polvo de metal, a grasa incrustada y al vago recuerdo del tabaco de liar. Para él era una reliquia, un talismán que lo conectaba con el hombre que le había enseñado todo. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió con un suave clic y la luz del pasillo perfiló la figura de Sofía. Ya estaba vestida para su trabajo en la inmobiliaria, con una blusa de seda y unos pantalones de pinzas que acentuaban su figura. Su pelo estaba recogido en un moño perfecto y su rostro, incluso recién levantada, parecía una máscara de serena desaprobación. Sus ojos se posaron en la mochila que él sostenía en la mano y una microexpresión de asco, fugaz pero inconfundible, contrajo sus labios. ¿Otra vez con eso, Javier? Su voz era un susurro gélido, cargado de un cansancio infinito. Pareces un jornalero que va al campo. ¿No te da vergüenza llegar a la oficina de un cliente con esa cosa? Javi sintió la punzada familiar en el estómago, una mezcla de ira y tristeza. No había clientes en su taller, solo coches y problemas que resolver. Y no le daba vergüenza, le daba orgullo, pero se tragó las palabras, como siempre. Es cómoda, Sofía, me cabe todo. Su respuesta fue un murmullo, una rendición. Ella suspiró, un sonido largo y dramático que era su arma más afilada. Algún día entenderás que la imagen lo es todo. La frase quedó flotando en el aire entre ellos, una condena que él ya había aceptado hacía mucho tiempo.
If you enjoy stories of karma, hidden secrets, and the quiet power of the underestimated, subscribe now to witness how the truth always finds a way to surface. Mientras Sofía se dirigía a la cocina, su desprecio aún vibrando en el aire, Javi se sentó en el borde de una silla de diseño incómoda para ponerse las botas. Sus manos se movieron entonces hacia la pequeña cómoda del recibidor para coger su reloj. Era un Certina DS de los años 70, de acero, con la esfera ligeramente amarillenta por el paso del tiempo y pequeñas marcas en el cristal acrílico. La correa de cuero estaba oscura y ablandada por décadas de sudor y trabajo. Era el reloj de su padre, el que llevaba puesto el día que sufrió el infarto en el taller. Para Javi, no era un objeto para medir el tiempo, sino para contenerlo. Cada tic-tac era un eco del corazón de su padre, un recordatorio constante de su legado de honestidad y esfuerzo. Se lo abrochó en la muñeca. El peso familiar era reconfortante, un ancla en su día a día. Sofía regresó con una taza de café en la mano, una de las tazas buenas que él tenía prohibido usar con las manos sucias. Lo vio ajustarse el reloj y puso los ojos en blanco. «Borja se acaba de comprar un Panerai Luminor», dijo, como si hablara del tiempo. «La esfera es increíble, se ilumina en la oscuridad. Eso sí que es un reloj de hombre, no es antigüedad». La comparación fue como un golpe bajo. Borja, su jefe, el epítome de todo lo que Javi no era, un hombre de trajes caros, sonrisas falsas y una riqueza que Javi sospechaba que no provenía solo de su sueldo. Sintió una oleada de calor subirle por el cuello. Quería gritarle que su antigüedad había sobrevivido a 2 recesiones, había cronometrado la reparación de miles de motores y había sido testigo del nacimiento de su propio hijo, mucho antes de que ella decidiera que su vida no era lo suficientemente brillante. Quería decirle que el valor de un hombre no se medía por el brillo de su reloj, sino por la fiabilidad de su palabra. Pero una vez más, el silencio ganó la batalla. Se limitó a meterse la mano en el bolsillo, ocultando el reloj de su mirada crítica, como si protegiera una herida abierta. Ella, ajena o indiferente a su tormenta interior, añadió con una ligereza cruel: «Deberías venderlo. Seguro que algún coleccionista de chatarra te da algo por él». La cocina era el territorio más hostil de la casa. Era una obra maestra del minimalismo, con encimeras de Silestone blanco impoluto y electrodomésticos de acero inoxidable que parecían no haber sido usados nunca. Javi se sentía como un toro en una cacharrería, hiperconsciente de cada movimiento. Apoyó su mochila en el suelo, sobre una baldosa específica que sabía que no dejaría marca, lejos de los armarios lacados en blanco. Sofía estaba de espaldas a él, preparando su propio desayuno, un batido verde en una licuadora de diseño que había costado una fortuna. El ruido del motor del aparato llenó el silencio, agresivo y mecánico. Él se acercó a la cafetera, una máquina de cápsulas que odiaba. Echaba de menos el viejo puchero de su madre, el olor a café de verdad inundando la casa. Cogió una cápsula, la introdujo con cuidado y apretó el botón. Mientras el líquido oscuro y aguado goteaba en una taza de Duralex, su taza designada, la de la plebe, sintió la mirada de Sofía clavada en su espalda. «Ten cuidado, no vayas a salpicar», dijo ella sin volverse. No era una petición, era una orden, una que llevaba implícita la acusación de que él era un desastre andante, un hombre incapaz de realizar la tarea más simple sin manchar la perfección de su mundo. Se bebió el café de un trago, de pie, sin atreverse a sentarse en los taburetes altos que parecían más esculturas que asientos. El líquido le quemó la garganta. Ella se volvió con su vaso de batido en la mano y lo inspeccionó de arriba a abajo. Su mirada se detuvo en sus botas de trabajo. «Espero que no pises las alfombras con eso. La de la entrada es de lana virgen de Nueva Zelanda». Cada palabra era un recordatorio de su lugar, de la brecha insalvable que los separaba.
Él era la suciedad, la grasa, el mundo real que amenazaba con manchar su fantasía de lujo y estatus. Asintió en silencio, sintiéndose cada vez más pequeño, cada vez más extraño, en la que se suponía que era su propia casa. Estaba en la puerta, con la mano en el pomo, a punto de escapar hacia el único lugar donde podía respirar, el taller. El garaje, conectado con la casa, era su verdadero hogar, su santuario. Solo tenía que cruzar ese umbral para dejar atrás el mundo de Sofía y entrar en el suyo. Pero ella siempre tenía una última bala en la recámara, un último comentario diseñado para amargarle el día antes de que empezara. «Ah, Javi», dijo, su tono falsamente despreocupado. Se acercó a él y por un instante, una parte estúpida y optimista de él pensó que iba a despedirse con un beso. En lugar de eso, se detuvo a 1 metro de distancia, cruzándose de brazos. Su mirada se desvió por encima de su hombro, hacia la puerta que daba al garaje. «He estado pensando en el espacio que ocupa el montón de chatarra ese», dijo, refiriéndose al SEAT 124. «Si lo lleváramos al desguace, podría poner ahí mi nueva máquina de remo. Haría juego con la decoración». El golpe fue preciso, directo al corazón. No lo llamó el coche de tu padre, no lo llamó tu proyecto. Lo redujo a montón de chatarra, a un obstáculo para su próxima adquisición de estatus. Javi sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La miró a los ojos, buscando, suplicando en silencio un mínimo de compasión, un recuerdo de la mujer que una vez había respetado sus pasiones. No encontró nada, solo vio el reflejo de una ambición fría y vacía, una impaciencia por borrar cada vestigio de la vida que habían compartido para hacer sitio a una nueva, una en la que él claramente sobraba. No dijo nada. Giró el pomo, abrió la puerta y salió al frío pasillo que conducía al garaje. El clic de la puerta al cerrarse a su espalda sonó definitivo, como el de una celda. Se quedó un segundo a oscuras, apoyado en la puerta, y una certeza helada se apoderó de él. Ya no se trataba de si ella intentaría destruir lo último que le quedaba de su padre, sino de cuándo. El gatillo se disparó un martes por la noche, un día anodino que se convertiría en el punto de inflexión de su vida. Sofía llegó a casa más tarde de lo habitual, envuelta en una nube de su perfume caro y una euforia que chocaba violentamente con el silencio de la casa. Llevaba una botella de vino, un albariño caro que sabía que a él no le gustaba, y la descorchó con un gesto teatral. Javi la observaba desde la puerta de la cocina, con las manos aún oliendo a disolvente, sintiéndose como un espectador en su propio hogar. Ella le sirvió una copa, ignorando su sutil negativa, y levantó la suya. «Brindemos, cariño», dijo, y la palabra cariño fue un aguijón venenoso. «¿Por qué brindamos?», preguntó él, su voz sonando ronca y extraña en sus propios oídos. Ella sonrió, una sonrisa amplia y brillante que no le llegaba a los ojos. «Por resolver problemas. ¿Recuerdas que te dije que podríamos sacar algo por el trasto del garaje? Pues he movido hilos. Un contacto de un cliente tiene una empresa de reciclaje de metales y nos lo compra. Nos da 500 euros por él». La frase cayó en el silencio de la cocina con el peso de una losa de granito. 500 euros. Había tasado la memoria de su padre, las horas de su propia vida, el último vestigio de su herencia, en 500 euros. Y lo presentaba como un triunfo, como si le hubiera conseguido el mejor trato del mundo. Javi sintió que la sangre se le convertía en hielo. Miró su rostro exultante, la forma en que sus ojos brillaban con la anticipación del dinero fácil, y vio la verdad con una claridad cegadora. No era ignorancia, era un desprecio absoluto y deliberado. En ese preciso instante, la tristeza que había estado arrastrando durante años se quemó y se convirtió en otra cosa, una rabia fría y calculadora que le aclaró la mente como un relámpago. Asintió lentamente, forzando una sonrisa que le dolió en los músculos de la cara. «Fantástico, Sofía, eres increíble».
Ella se bebió el cumplido como si fuera el vino más dulce, sin darse cuenta de que él acababa de declarar una guerra silenciosa de la que ella no tenía ni la más remota idea. La noche siguiente, Javi se movió por la casa como un fantasma, cada uno de sus sentidos amplificado por la adrenalina y una determinación gélida. Sofía había salido, anunciando con una estudiada indiferencia que tenía una cena de chicas muy importante. Él sabía que era mentira. El cuidado extra que había puesto en su maquillaje, el vestido nuevo que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, y sobre todo, la forma en que su teléfono vibraba con mensajes que siempre inclinaba lejos de su vista, eran las piezas de un puzzle que ahora encajaba a la perfección. Escuchó el sonido de sus tacones de aguja repiqueteando en el suelo del pasillo, el clic metálico de la cerradura al girar y finalmente el rugido del motor de su coche de empresa al alejarse calle abajo. El silencio que quedó a su paso no era de paz, sino de oportunidad. Durante varios minutos, Javi permaneció inmóvil en la penumbra del salón, escuchando los latidos de su propio corazón que martilleaban contra sus costillas como un tambor de guerra. El aire olía a ella, a su laca y a su perfume, una invasión sensorial que ahora le resultaba nauseabunda. Su objetivo era claro. El pequeño y elegante despacho que ella se había montado en la habitación de invitados, un espacio tan pulcro y minimalista que parecía sacado de una revista. Y dentro de ese despacho, el epicentro de su vida secreta, su ordenador portátil, un MacBook Air plateado que trataba con más cuidado que a su propio marido. Se levantó del sofá, sus botas de trabajo sintiéndose pesadas y toscas sobre la alfombra de diseño. Cada paso hacia esa habitación era un paso hacia un territorio del que no había retorno, una violación de la confianza que él sabía que ya no existía, pero cuyo fantasma aún le hacía dudar. Al llegar al umbral de la puerta, se detuvo, el corazón en la garganta, sabiendo que lo que estaba a punto de descubrir destruiría los últimos vestigios de la vida que había conocido. La habitación de Sofía era un santuario de la pretensión. Paredes blancas, una estantería con libros de autoayuda y biografías de empresarios de éxito que él sabía que nunca había abierto. Y en el centro, un escritorio de cristal sobre el que descansaba el portátil como una pieza de altar. El aire era fresco, casi clínico, y olía a un ambientador de té blanco y jengibre. Javi se sentó en la silla ergonómica, que se sentía extraña y resbaladiza bajo sus vaqueros de trabajo. Por un momento, simplemente miró el dispositivo cerrado, su propia cara reflejada vagamente en la superficie de aluminio pulido. Sus manos, limpias, pero con la grasa incrustada para siempre bajo las uñas, parecían una profanación en aquel entorno inmaculado. Levantó la tapa y la pantalla cobró vida con un suave zumbido, iluminando su rostro con una luz fría y azulada. La pantalla de inicio de sesión apareció, pidiéndole una contraseña. Un muro. Sintió una punzada de pánico. ¿Y si no podía entrar? ¿Y si ella volvía antes de tiempo? Su mente se aceleró, repasando todas las fechas importantes, los nombres de mascotas, los apodos que habían compartido. Probó Javi Sofía 2010, el año de su boda. Acceso denegado. Probó el nombre de su perro de la infancia, Toby 123. Acceso denegado. El sudor empezó a perlarle la frente. El tic-tac del reloj de diseño de la pared se convirtió en un martilleo ensordecedor. Entonces, un recuerdo amargo le vino a la mente, la cena en la que ella había hablado con tanta reverencia del Audi de su jefe, el coche de Borja. Con los dedos temblorosos, tecleó una nueva combinación, una que le supo a ceniza en la boca, Pozuelo de Alarcón. La contraseña era el nombre del barrio de lujo al que aspiraba, el símbolo de la vida que quería y que él no podía darle. Pulsó Enter y la pantalla parpadeó, el escritorio de Sofía apareciendo ante sus ojos como una herida abierta.
El escritorio digital de Sofía era tan ordenado y engañoso como su vida, iconos perfectamente alineados. Un fondo de pantalla de una playa de arena blanca y aguas turquesas, una imagen de una vida que no poseían. Javi sintió una oleada de náuseas. No estaba buscando en el ordenador de su esposa, estaba realizando una autopsia a su matrimonio. Sus dedos, torpes sobre el trackpad liso, se movieron para abrir el programa de correo. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que el sonido pudiera delatarle, incluso en la casa vacía. Ignoró las bandejas de entrada de trabajo y las suscripciones a tiendas de moda. Fue directamente a una carpeta que ella había creado con un nombre inocente: Proyectos Personales. Hizo doble clic. Dentro no había ideas de decoración ni planes de vacaciones. Había un torrente de pruebas que le golpeó con la fuerza de una ola. Vio correos electrónicos intercambiados con Borja, llenos de un lenguaje íntimo y promesas de futuro que le revolvieron el estómago. «Pronto estaremos en nuestro nido, mi amor», leía en uno. Solo un poco más de paciencia. Vio extractos bancarios de una cuenta que él no conocía, una cuenta a la que ella había estado desviando dinero durante meses. Y entonces lo encontró. Un subdirectorio llamado Papeleo. Dentro había dos archivos. El primero era un borrador de un contrato de alquiler para un ático en Pozuelo, a nombre de Sofía y Borja. El segundo le robó el aliento. Era un documento de Word titulado Contrato Venta Chatarra. Lo abrió. Era un contrato de compraventa simple por el SEAT 124 por un valor de 500 euros. Y al final del documento, escaneada y pegada torpemente sobre la línea de puntos del vendedor, estaba su firma, una falsificación burda pero inconfundible de su propia rúbrica. Javi se quedó mirando la pantalla, la firma falsificada brillando con una luz blanca y acusadora. El mundo a su alrededor pareció disolverse. El tic-tac del reloj se desvaneció. El olor a té blanco desapareció. Lo único que existía era esa prueba digital de la traición más profunda. No era solo el engaño con otro hombre, ni el robo del dinero. Era la profanación. Ella había usado su nombre, su identidad, para destruir el último legado de su padre. La ira que había sentido antes era un fuego fatuo, comparado con la glaciar que ahora se formaba en sus entrañas. Un frío absoluto y aterrador se apoderó de él, extinguiendo cualquier atisbo de dolor o tristeza. Era la claridad de un hombre que lo ha perdido todo y, por tanto, ya no tiene nada que temer. Con una precisión quirúrgica que le sorprendió, movió el cursor. Arrastró la carpeta Papeleo a un pendrive que llevaba en el bolsillo. Hizo copias de los correos electrónicos más incriminatorios. Luego, con el mismo cuidado, cerró todas las ventanas, borró el historial de archivos recientes y vació la papelera. Se levantó de la silla, la colocó exactamente en su sitio y salió del despacho cerrando la puerta con un cuidado infinito. Caminó por el pasillo, atravesó la cocina y entró en su garaje, cerrando la puerta que separaba sus dos mundos. La oscuridad y el olor familiar a aceite y metal le envolvieron como un abrazo. Se apoyó contra la puerta, con el pendrive apretado en el puño, sintiendo el plástico frío contra su piel. Miró la lona que cubría el SEAT 124 y ya no vio solo un coche o un recuerdo. Vio un instrumento. El plan inicial de sorprenderla con un regalo para salvar su matrimonio se había podrido y muerto. De sus cenizas, un nuevo plan, afilado y brillante como un bisturí, acababa de nacer. La noche siguiente, Javi se movió por la casa como un fantasma, cada uno de sus sentidos amplificado por la adrenalina y una determinación gélida. Sofía había salido, anunciando con una estudiada indiferencia que tenía una cena de chicas muy importante. Él sabía que era mentira. El cuidado extra que había puesto en su maquillaje, el vestido nuevo que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, y sobre todo,
la forma en que su teléfono vibraba con mensajes que siempre inclinaba lejos de su vista. Eran las piezas de un puzzle que ahora encajaba a la perfección. Escuchó el sonido de sus tacones de aguja repiqueteando en el suelo del pasillo, el clic metálico de la cerradura al girar y finalmente el rugido del motor de su coche de empresa al alejarse calle abajo. El silencio que quedó a su paso no era de paz, sino de oportunidad. Durante varios minutos, Javi permaneció inmóvil en la penumbra del salón, escuchando los latidos de su propio corazón, que martilleaban contra sus costillas como un tambor de guerra. El aire olía a ella, a su laca y a su perfume, una invasión sensorial que ahora le resultaba nauseabunda. Su objetivo era claro: el pequeño y elegante despacho que ella se había montado en la habitación de invitados, un espacio tan pulcro y minimalista que parecía sacado de una revista. Y dentro de ese despacho, el epicentro de su vida secreta, su ordenador portátil, un MacBook Air plateado que trataba con más cuidado que a su propio marido. Se levantó del sofá, sus botas de trabajo sintiéndose pesadas y toscas sobre la alfombra de diseño. Cada paso hacia esa habitación era un paso hacia un territorio del que no había retorno, una violación de la confianza que él sabía que ya no existía, pero cuyo fantasma aún le hacía dudar. Al llegar al umbral de la puerta, se detuvo, el corazón en la garganta, sabiendo que estaba a punto de realizar la autopsia de su matrimonio y que no tenía ni idea de la podredumbre que estaba a punto de encontrar. La habitación de Sofía era un santuario de la pretensión. Paredes blancas, una estantería con libros de autoayuda y biografías de empresarios de éxito que él sabía que nunca había abierto. Y en el centro, un escritorio de cristal sobre el que descansaba el portátil como una pieza de altar. El aire era fresco, casi clínico, y olía a un ambientador de té blanco y jengibre. Javi se sentó en la silla ergonómica, que se sentía extraña y resbaladiza bajo sus vaqueros de trabajo. Por un momento, simplemente miró el dispositivo cerrado, su propia cara reflejada vagamente en la superficie de aluminio pulido. Sus manos, limpias pero con la grasa incrustada para siempre bajo las uñas, parecían una profanación en aquel entorno inmaculado. Levantó la tapa y la pantalla cobró vida con un suave zumbido, iluminando su rostro con una luz fría y azulada. La pantalla de inicio de sesión apareció, pidiéndole una contraseña, un muro. Sintió una punzada de pánico. ¿Y si no podía entrar? ¿Y si ella volvía antes de tiempo? Su mente se aceleró, repasando todas las fechas importantes, los nombres de mascotas, los apodos que habían compartido. Probó Javi y Sofía 2010, el año de su boda. Acceso denegado. Probó el nombre de su perro de la infancia, Toby 123. Acceso denegado. El sudor empezó a perlarle la frente. El tic-tac del reloj de diseño de la pared se convirtió en un martilleo ensordecedor. Entonces, un recuerdo amargo le vino a la mente. La cena en la que ella había hablado con tanta reverencia del Audi de su jefe, el coche de Borja, la vida en Pozuelo. Su contraseña no estaría en su pasado compartido, sino en su futuro anhelado. Con los dedos temblorosos, tecleó una nueva combinación, una que le supo a ceniza en la boca: Pozuelo de Alarcón. Pulsó Enter y la pantalla parpadeó. El escritorio de Sofía apareció ante sus ojos, no como una ventana a su vida, sino como el escenario meticulosamente preparado de un crimen. El escritorio digital de Sofía era tan ordenado y engañoso como su vida. Iconos perfectamente alineados, un fondo de pantalla de una playa de arena blanca y aguas turquesas, una imagen de una vida que no poseían. Javi sintió una oleada de náuseas. No estaba buscando en el ordenador de su esposa. Estaba realizando una autopsia a su matrimonio. Sus dedos, torpes sobre el trackpad liso, se movieron para abrir el programa de correo. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que el sonido pudiera delatarle incluso en la casa vacía.
Ignoró las bandejas de entrada de trabajo y las suscripciones a tiendas de moda. Fue directamente a una carpeta que ella había creado, con un nombre de una ironía cruel: proyectos personales. Hizo doble clic. Dentro no había ideas de decoración ni planes de vacaciones. Había un torrente de pruebas que le golpeó con la fuerza de una ola. Vio correos electrónicos intercambiados con Borja, llenos de un lenguaje empalagoso y promesas de futuro que le revolvieron el estómago. «Pronto estaremos en nuestro nido, mi amor», leía en uno. «Solo un poco más de paciencia, mi rey». Las palabras bailaban en la pantalla, retorciéndose como serpientes venenosas. La traición era tan explícita, tan descarada, que sintió que el aire se volvía denso, irrespirable. Cada frase era una palada de tierra sobre el ataúd de lo que habían sido. La tristeza, que había sido su compañera constante durante meses, empezó a quemar, a transformarse en una rabia sorda que le endureció las facciones. Pero el adulterio era solo la superficie. Bajo las promesas de amor eterno, descubrió el rastro frío y metódico del verdadero objetivo de su traición: el dinero. Con una determinación que nacía de las ruinas de su corazón, Javi continuó cavando. Dejó atrás los correos nauseabundos y abrió otra carpeta dentro de proyectos personales, esta titulada simplemente Finanzas. Lo que encontró allí fue la confirmación de que su matrimonio no era un fracaso, sino una estafa. Vio extractos bancarios de una cuenta que él no conocía, una cuenta B a nombre exclusivo de Sofía. Durante más de un año, ella había estado desviando dinero sistemáticamente. Pequeñas transferencias al principio, camufladas en el extracto de la cuenta conjunta como gastos de la casa o reparaciones, cantidades que él nunca cuestionaría. Luego, las sumas se hicieron más grandes. Vio una transferencia de 5.000 euros, que coincidía con la semana en que él había cobrado un gran trabajo en el taller, un dinero que supuestamente iban a usar para arreglar el tejado. El tejado nunca se arregló. Ella le había dicho que el presupuesto era demasiado alto. La verdad era que ese dinero estaba ahora en su cuenta secreta, engordando el fondo para su nueva vida. Hizo un cálculo rápido en su cabeza, sumando las cifras con la precisión de un mecánico que ajusta un motor. La cantidad total le robó el aliento. Era suficiente para la entrada de un piso de lujo. No era un marido engañado, era el inversor involuntario en la huida de su mujer con otro hombre. Y justo cuando creía que no podía haber una profanación mayor, sus ojos se posaron en una última subcarpeta, un nombre tan simple y tan brutal que le heló la sangre en las venas: papeleo. Abrió la carpeta papeleo, con la sensación de un forense a punto de descubrir la causa de la muerte. Dentro había 2 archivos. El primero era un borrador de un contrato de alquiler para un ático en Pozuelo, a nombre de Sofía y Borja. Ver sus nombres juntos en un documento legal fue como recibir un puñetazo en el estómago. Pero fue el segundo archivo el que detuvo su corazón por un instante antes de ponerlo en marcha de nuevo con una furia gélida y pura. El documento de Word se titulaba Contrato Venta Chatarra. Doc. Lo abrió. Era un contrato de compraventa simple, casi insultante en su brevedad. Describía la venta de un vehículo clásico SEAT 124 para desguace, con el número de chasis correcto. El comprador era una chatarrería de las afueras. El precio de venta 500 euros, y entonces, al final del documento, escaneada y pegada torpemente sobre la línea de puntos del vendedor, estaba su firma. Una falsificación burda, casi infantil en su torpeza, de su propia rúbrica. La profanación era total. No solo le había robado y engañado, sino que había usurpado su identidad para destruir el último legado de su padre. En ese instante, todo el dolor se evaporó. La tristeza se calcinó. En su lugar quedó un vacío gélido, un silencio cristalino en el que nació un único y absoluto propósito:
Con una precisión quirúrgica, copió todos los archivos en un pendrive, borró el historial, cerró todo, se levantó de la silla, no como el marido con el corazón roto que se había sentado, sino como un juez que acababa de leer la sentencia y ahora se disponía, con una calma aterradora, a ejecutarla. El aire de la madrugada madrileña era frío y cortante cuando Javi salió del garaje, cerrando la puerta a su espalda con un clic suave y definitivo que resonó como el primer disparo de una guerra. No se dirigió hacia su furgoneta de trabajo, aparcada en la calle como cada día, sino hacia el viejo Mercedes de su padre, un coche que apenas usaba pero que mantenía con un esmero casi religioso. El motor diésel cobró vida con un ronroneo grave y familiar, un sonido que contrastaba con el caos silencioso que reinaba en su interior. Mientras conducía por las calles aún dormidas de su barrio obrero, viendo las persianas metálicas de los bares todavía bajadas y los primeros trabajadores esperando en las paradas de autobús, sintió una extraña disociación. No era el Javi de siempre, el hombre de manos encallecidas y preocupaciones sencillas. Una nueva identidad se estaba forjando en el crisol de la traición, una versión de sí mismo más fría, más precisa, más peligrosa. Dejó atrás el ladrillo visto y el bullicio incipiente de Vallecas y se adentró en la opulencia silenciosa del barrio de Salamanca. Los edificios se volvieron señoriales, las tiendas de barrio dieron paso a boutiques con nombres extranjeros en letras doradas, y el aire pareció enrarecerse, cargado de un perfume de riqueza y poder que a él siempre le había resultado asfixiante. Aparcó el Mercedes en un parking subterráneo y subió a la superficie, sintiendo sus botas de trabajo fuera de lugar sobre las aceras impolutas. Se detuvo frente a un portal de caoba y latón reluciente con una placa que rezaba Garrido Añacosta, abogados. No venía a pedir ayuda, venía a dar la orden de empezar la guerra. El interior del bufete era un mundo aparte, un universo de moqueta gruesa que amortiguaba cualquier sonido, paredes forradas de madera de nogal y el olor penetrante a cuero, papel antiguo y una autoridad incontestable. Una recepcionista impecable lo miró por encima de sus gafas de diseño, su expresión una mezcla de sorpresa y apenas velado desdén al ver sus vaqueros gastados y su chaqueta de trabajo. Pero cuando Javi pronunció el nombre de don Anselmo Garrido, el socio fundador, la actitud de la mujer cambió instantáneamente. Lo condujo por un pasillo silencioso hasta un despacho que parecía la biblioteca de un palacio. Anselmo, un hombre de 70 años con el pelo blanco como la nieve y unos ojos astutos que lo habían visto todo, se levantó para recibirle. Era el mejor amigo de su padre, el albacea de su testamento, un hombre que entendía el lenguaje del honor tanto como el de la ley. Javi no perdió el tiempo en formalidades, se sentó, sacó el pendrive del bolsillo y lo colocó sobre la mesa de caoba pulida con la precisión de un cirujano que deposita su bisturí. Sofía me está engañando, me está robando y ha falsificado mi firma para vender el coche de mi padre por una miseria, dijo, su voz desprovista de cualquier emoción, un mero recital de hechos. Anselmo escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en el rostro endurecido de Javi. Cuando terminó, el viejo abogado cogió el pendrive, lo conectó a su ordenador y revisó los archivos en silencio. Javi observó cómo una ceja de Anselmo se arqueaba al ver los correos con Borja, y cómo un brillo casi depredador aparecía en sus ojos al ver la firma falsificada. Falsificación de documento privado con ánimo de lucro, apropiación indebida continuada y adulterio como agravante en la demanda de divorcio, sentenció Anselmo, casi para sí mismo. Vamos a desmantelar su vida ladrillo a ladrillo, Javier, y no sabrá que le ha golpeado. El primer documento que Sofía recibiría no sería una carta de amor de su amante, sino una notificación del juzgado que congelaría hasta el último céntimo que creía suyo.
Desde el bufete de abogados, Javi se dirigió a otro templo del poder, uno aún más silencioso y formidable, la sede de un banco privado en el Paseo de la Castellana. El vestíbulo de mármol travertino estaba tan silencioso que podía oír el zumbido de las luces de seguridad. Aquí, su atuendo no provocó desdén, sino una curiosidad respetuosa. Tenía una cita con el gestor de patrimonio de su familia, un hombre llamado a quien Sofía ni siquiera conocía. Ella creía que su única riqueza era el taller, un negocio de currante que apenas les daba para vivir. No tenía ni idea del fondo de inversión que el padre de Javi, un hombre mucho más astuto de lo que aparentaba, había creado años atrás con la venta de unos terrenos familiares. Un fondo que Javi, siguiendo el consejo paterno, nunca había tocado y había dejado crecer en la sombra. Se sentó frente al gestor en una sala de reuniones con vistas a la ciudad, el sol de la mañana reflejándose en los rascacielos de cristal. Una vez más, fue directo y preciso, como si estuviera diagnosticando la avería de un motor complejo. «Quiero blindar mi patrimonio personal inmediatamente», ordenó, su voz firme. «Quiero que se inicie una auditoría forense de la cuenta mancomunada que comparto con mi esposa, rastreando cada transferencia sospechosa del último año. Y quiero que se bloquee cualquier acceso de Sofía a esa cuenta a partir de este preciso instante». El gestor, un hombre acostumbrado a los dramas de los ricos, asintió sin pestañear, tecleando rápidamente en su ordenador. Javi no era un marido herido buscando consuelo. Era un cliente dando instrucciones claras y letales. Estaba construyendo metódicamente una jaula financiera, invisible pero inexpugnable, alrededor de la mujer que había compartido su cama. Estaba cortando sus vías de escape antes de que ella siquiera supiera que necesitaba escapar. Y la ironía era que lo estaba haciendo con una fortuna que ella ni siquiera sabía que existía. Estaba construyendo una jaula financiera y Sofía, absorta en sus planes de 500 euros, estaba a punto de entrar en ella cantando. Con las murallas legales y financieras levantándose a su alrededor, Javi se centró en la pieza central de su plan, el coche. De vuelta en la soledad de su taller, el olor a aceite y metal, actuando como un bálsamo para su mente en ebullición, cogió su teléfono. No buscó en portales de segunda mano ni llamó a desguaces. Marcó un número de memoria, un contacto en su agenda guardado bajo el nombre de Herr Schmidt. Era un reputado coleccionista alemán, un purista de los coches clásicos, con quien había hablado un par de veces en ferias internacionales. Schmidt era conocido por su discreción, su seriedad y su disposición a pagar cifras astronómicas por piezas con historia. La conversación no fue la de un hombre vendiendo un coche, sino la de dos expertos discutiendo una obra de arte. Javi recitó el número de bastidor, detalló el historial de competición del vehículo en los rallies de los años 70 y describió el estado de cada pieza original que había logrado encontrar. Su voz era la de un profesional seguro de sí mismo, un artesano que conocía el valor real de su creación, no solo en euros, sino en historia y alma. Negoció el precio con una frialdad que le habría sorprendido a sí mismo semanas atrás, rechazando la primera oferta y contraofertando con una cifra que sabía justa. Acordaron un precio final que hizo que sus manos, acostumbradas a la rudeza del metal, temblaran ligeramente. Pero la parte más crucial de la negociación fue la logística. «Necesito que lo recojan el sábado a las 10 de la mañana, ni un minuto antes ni un minuto después», especificó Javi. «Y tiene que ser con un transportador cerrado y climatizado. La discreción es primordial». Herr Schmidt, impresionado por su profesionalidad, aceptó sin dudar. Cuando colgó el teléfono, Javi se quedó mirando el Seat, aún cubierto por la lona. Acababa de vender el legado de su padre, pero lo había hecho para honrarlo, para convertirlo en el arma que impartiría la justicia que su memoria merecía. El camión llegaría el sábado por la mañana, justo a la hora en que Sofía solía tomar su segundo café.
planeando cómo gastar un dinero que ya no le pertenecería. Cuando Javi volvió a casa esa tarde, algo en él había cambiado de forma irrevocable. Se quitó las botas en la entrada, como siempre, y se puso su mono de trabajo manchado de grasa, como siempre, pero era un disfraz. Era el actor volviendo a ponerse el vestuario de su personaje después de haber estado en el despacho del director reescribiendo el final de la obra. La casa, que antes le oprimía con su frialdad y sus reproches silenciosos, ahora le parecía un simple decorado teatral. Miró el jarrón de diseño que Sofía había comprado por una fortuna, el cuadro abstracto sin alma que colgaba en el salón, la alfombra de lana virgen que no se atrevía a pisar. Ya no sentía dolor, ni resentimiento, solo una distancia infinita y una claridad absoluta. Eran objetos, accesorios de una farsa que estaba a punto de llegar a su fin. Sofía aún no había llegado. Él caminó por la casa silenciosa, su casa, y por primera vez en años no se sintió como un intruso. Se sentía como el dueño del escenario, el único que conocía el guión completo. Entró en el garaje, su verdadero santuario, y no encendió la luz. En la penumbra se acercó a la forma cubierta por la lona. No la levantó. Simplemente apoyó una mano sobre el tejido áspero, sintiendo el contorno del techo del coche. No hubo un torrente de recuerdos de su padre, ni una punzada de tristeza por el sueño perdido. Solo hubo una calma profunda, la serenidad del verdugo que ha afilado su hacha y espera pacientemente la hora señalada. Se sentó en la oscuridad de su taller, el único lugar que aún sentía como suyo, y esperó. El acto final estaba escrito, el escenario preparado, y la actriz principal estaba a punto de llegar a casa sin saber que su papel en la obra de su vida había llegado a un final abrupto y humillante. El sábado por la mañana llegó con una luz gris y lechosa que se filtraba a través de las persianas del salón. Sofía se movía por la casa con una energía eléctrica, casi febril, que contrastaba con la quietud de Javi. Él estaba sentado en el sofá, con una taza de café entre las manos, observándola. Llevaba puesto su mono de trabajo, la armadura que había elegido para la batalla final. Sofía, por su parte, vestía unos leggings de diseño y un top deportivo a juego, como si se preparara para una sesión de yoga y no para cometer el acto final de su traición. Cada movimiento que hacía era un espectáculo de falsa normalidad. Puso música en un altavoz inalámbrico, una playlist de pop suave y optimista que sonaba obscena en el silencio cargado de la casa. Tarareaba mientras preparaba su batido verde, el ruido de la licuadora, un zumbido agresivo que parecía celebrar su inminente victoria. Javi la observaba, no con el dolor de un marido engañado, sino con la fría curiosidad de un entomólogo estudiando un insecto. Veía la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se desviaban constantemente hacia la ventana que daba a la calle, esperando la llegada del camión del chatarrero. Estaba tan absorta en su papel, tan convencida de su propia inteligencia, que no notó la quietud depredadora de Javi. No vio que su pasividad no era resignación, sino la calma de un cazador esperando en su puesto. Ella creía estar a punto de deshacerse del último obstáculo para su nueva vida. No tenía ni idea de que él ya había demolido los cimientos de esa vida sin que ella se diera cuenta. La música sonaba, el sol empezaba a calentar el asfalto y el escenario estaba listo para el último acto de una farsa que estaba a punto de convertirse en tragedia. A las 9:30, Sofía se acercó a él, apagó la música y el silencio repentino fue como una bofetada. En sus manos sostenía una carpeta de plástico barata. Se sentó en la mesa de centro, demasiado cerca, invadiendo su espacio personal con el aroma de su crema facial de lujo. Javi, cariño, empezó, y su voz era un goteo de miel envenenada. Antes de que vengan los del desguace, necesito que me firmes esto. Es solo un papel para la recogida, una cesión para que se lo puedan llevar sin problemas. Una formalidad.
Abrió la carpeta y deslizó sobre la mesa el documento que él ya había visto en la pantalla de su ordenador. El contrato venta chatarra. Allí estaba, con todos sus detalles insultantes. La descripción del coche como un amasijo de hierros. El precio ridículo de 500 euros. Y allí, en la parte inferior, estaba la torpe imitación de su propia firma. El descaro la dejó sin aliento. Le estaba pidiendo que ratificara su propia falsificación, que fuera cómplice de la profanación de la memoria de su padre. Javi levantó la vista del papel y la miró directamente a los ojos. Buscó un atisbo de duda, una sombra de culpa. No encontró nada, solo vio una impaciencia brillante, la ansiedad de un jugador que está a punto de recoger sus ganancias. Él mantuvo su expresión neutra, una máscara de cansancio y derrota que había estado ensayando durante días. Cogió el bolígrafo Bic que ella le ofrecía, sintiendo el plástico barato y endeble entre sus dedos callosos. El contraste entre ese objeto trivial y la magnitud de la traición que representaba era casi cómico. Ella señaló con una uña perfectamente manicurada el espacio junto a la firma falsificada. «Firma aquí, al lado, para que quede claro». La condescendencia en su voz era palpable. Creyó que estaba manejando a un tonto, a un hombre tan simple que ni siquiera se daría cuenta del insulto. No sabía que el simple mecánico que tenía delante estaba a punto de enseñarle una lección magistral sobre el verdadero valor de las cosas. Con una lentitud deliberada, Javi apoyó la punta del bolígrafo sobre el papel. El sonido del rasguño de la tinta fue el único ruido en la habitación. No firmó con rabia ni con temblor. Lo hizo con la mano firme de un cirujano realizando una incisión precisa. Cada curva de su nombre era un clavo más en el ataúd de la vida de Sofía. Mientras escribía, sintió la mirada de ella fija en su mano, una presión casi física. Podía sentir su alivio, su triunfo creciendo con cada letra que formaba. Ella vio la firma de un hombre resignado, de un marido que finalmente cedía, que aceptaba su visión del mundo, en la que todo lo viejo y sentimental debía ser desechado para hacer sitio a lo nuevo y brillante. No podía ver lo que realmente estaba sucediendo en la mente de Javi. Él no estaba firmando la venta de un coche. Estaba activando la trampa. Estaba dando el paso final que hacía que todas las acciones legales que Anselmo había preparado fueran irrevocables. Con esa firma, él no estaba renunciando a su herencia. Estaba confirmando ante un futuro juez que ella había actuado con premeditación y alevosía, intentando engañarlo hasta el último segundo. Terminó la firma y apartó la mano. La tinta azul, fresca y brillante, destacaba sobre el papel impreso. Sofía soltó un suspiro casi inaudible, un pequeño sonido de victoria que a Javi le pareció el más dulce de los cantos. «Perfecto, cariño. Así nos quitamos un problema de encima», dijo ella, recogiendo el papel con una rapidez que la delataba. Lo guardó en la carpeta con el cuidado de quien maneja un talismán. Se levantó creyéndose invulnerable, sin saber que la firma que acababa de conseguir no era un permiso para vender, sino la confesión firmada de su propio crimen. Envalentonada por su éxito, Sofía decidió que era el momento de asestar el golpe de gracia. Dejó la carpeta del coche sobre la encimera de la cocina y regresó con otra, esta de cuero sintético negro, de aspecto mucho más profesional. La colocó sobre la mesa de centro con un sonido sordo y definitivo. «Ya que estamos en modo resolver cosas», dijo, su tono ahora despojado de la falsa dulzura, reemplazado por una eficiencia fría y empresarial. «Creo que es hora de que hablemos de esto». Abrió la carpeta y sacó un fajo de papeles perfectamente grapados. Era un convenio regulador de divorcio. Javi lo reconoció al instante. Era el mismo tipo de documento que había visto en el despacho de Anselmo, solo que este estaba redactado para aniquilarlo. Sofía empezó a recitar las cláusulas como si estuviera presentando una propiedad a un cliente.
Es un divorcio de mutuo acuerdo, para hacerlo todo rápido y sin dramas, explicó. La palabra drama, pronunciada con un claro desdén hacia él. Yo me quedo con la casa, lógicamente. Tú puedes quedarte con el taller, por supuesto, es tuyo. La cuenta conjunta se disolverá. Y dado que mis ingresos son superiores, no habrá pensión compensatoria. Cada frase era un martillazo. Le estaba despojando de su hogar, de los ahorros de su vida, y lo presentaba como un acuerdo justo y razonable. Javi no dijo nada. Simplemente escuchó, observando cómo la mujer con la que había compartido más de una década de su vida lo desmantelaba financieramente con la misma frialdad con la que ella elegía los azulejos para un baño. Finalmente, ella deslizó los papeles hacia él, junto con el mismo bolígrafo Bic. Si lo firmas ahora, podemos presentarlo el lunes y en unas semanas seremos libres. La palabra libres quedó flotando en el aire, un eufemismo para decir, tú serás libre de tu ancla y yo seré libre de empezar mi vida de lujo. Ella lo miraba, esperando una explosión, lágrimas, súplicas. No obtuvo nada. Solo un silencio profundo y una mirada vacía que ella confundió con shock y desesperación. Javi cogió el bolígrafo por segunda vez, sintiendo el peso no del plástico, sino de la conclusión inevitable de una guerra que ella ni siquiera sabía que ya había perdido. El bolígrafo Bic seguía en su mano, un cilindro de plástico azul que se sentía absurdamente ligero, casi ridículo, considerando el peso de la decisión que representaba. Javi lo sostuvo, sin devolverlo, mientras Sofía, con una sonrisa de depredadora que no se molestaba en ocultar, ordenaba los papeles del divorcio que ella había redactado. El documento descansaba sobre la mesa de centro de diseño, sus grapas brillando bajo la luz de la mañana, un manifiesto de su aniquilación empaquetado como un acuerdo civilizado. Javi podía oler el tóner de la impresora, un olor químico y estéril que parecía emanar de las propias cláusulas. Podía sentir la mirada de Sofía sobre él, una mirada impaciente, expectante, hambrienta. Ella esperaba una reacción, una explosión de rabia, una súplica desesperada, cualquier cosa que confirmara su poder sobre él. En su lugar, encontró un vacío, una calma tan profunda y antinatural que por un instante pareció desconcertarla. Fue entonces cuando el sonido llegó. Al principio era una vibración sorda, más sentida que oída, que subía por las suelas de sus botas de trabajo desde el suelo de hormigón del garaje. Un zumbido grave y potente que crecía en intensidad, el latido de un motor diésel grande y moderno, muy alejado del traqueteo asmático que Javi habría esperado de un camión de chatarra. Sofía se tensó, sus oídos, afinados para la llegada de sus 500 euros, captaron el sonido de inmediato. Una sonrisa de suficiencia se extendió por su rostro. «Ah, parece que ya están aquí», dijo, su voz teñida de un falso alivio. Se levantó y caminó hacia la ventana de la cocina que daba a la rampa de entrada del garaje, moviéndose con la gracia de una actriz que se dirige al centro del escenario para su escena final. Javi no se movió. Se quedó sentado, observando su silueta contra la luz, viendo cómo se erguía, hinchando el pecho, lista para el espectáculo. La vio asomarse y luego la vio quedarse quieta. El zumbido del motor se convirtió en un rugido controlado, seguido del agudo y prolongado siseo de los frenos de aire, un sonido limpio y profesional que no encajaba en absoluto con la imagen de un desguace. Javi vio cómo la sonrisa de Sofía vacilaba, sus hombros perdiendo su arrogante rectitud. La confusión comenzó a nublar su rostro triunfante, una grieta que se abría en su máscara de control, porque lo que estaba aparcando frente a su casa no era un camión oxidado, sino una bestia de la logística moderna, un transportador de vehículos de alta gama, cerrado, impecable y del color del dinero. El pánico es un animal rápido y silencioso.
Javi lo vio nacer en los ojos de Sofía una chispa de incomprensión que rápidamente se convirtió en un incendio de miedo. Su boca se abrió ligeramente, su respiración se enganchó en su garganta. Se giró para mirarlo. Sus ojos eran dos pozos de confusión y acusación. «Javi, ¿qué es esto? ¿Quién es esta gente?» Su voz, normalmente tan controlada y meliflua, era ahora un chillido agudo y quebradizo. Se lanzó hacia la puerta del garaje. Sus caros leggings deportivos de repente parecían ridículos en el contexto de la catástrofe que se estaba gestando. Javi se levantó lentamente, cada movimiento deliberado, saboreando el cambio tectónico en la atmósfera. Dejó el bolígrafo y los papeles del divorcio de ella sobre la mesa y salió al garaje, al sol de la mañana que ahora parecía duro y acusador. El conductor del camión, un hombre corpulento con un uniforme impecable con el logo de una empresa de logística alemana, ya había bajado y se dirigía hacia él. Ignoró a Sofía por completo, como si fuera un mueble más del jardín. «¿Herr García?», preguntó el hombre con un acento germánico cortés. Javi asintió. El conductor le tendió una tablet. «Por favor, firme aquí para confirmar la recogida y la transferencia». Sofía se quedó paralizada a medio camino, sus palabras ahogadas. Vio cómo Javi cogía el stylus y firmaba en la pantalla con una calma que le heló la sangre. Entonces, él se giró hacia ella. Su rostro ya no era el del marido sumiso y derrotado. Sus ojos, que durante meses habían estado apagados por la tristeza, ahora brillaban con la luz fría y dura del acero. Levantó su propio teléfono móvil, que había estado grabando discretamente toda la conversación, y le mostró la pantalla. En ella, una notificación de su banco, con cifras que bailaban ante los ojos de Sofía, números imposibles con demasiados ceros para poder procesarlos. 300 00 o. «Esta gente, Sofía», dijo Javi. Su voz tranquila pero cortante como un cristal roto, solo ha venido a recoger el montón de chatarra que vendiste por 500 euros. Resulta que el legado de mi padre valía un poco más. El color desapareció del rostro de Sofía, dejándolo con la palidez cerúlea de la muerte, su mundo entero derrumbándose en el silencio ensordecedor que siguió a sus palabras. If you are enjoying this story of betrayal and calculated justice, please like this video. It helps us bring you more stories like this. El universo de Sofía se contrajo hasta reducirse a la pantalla del teléfono de Javi. Los ceros se burlaban de ella. Una fila de agujeros negros que se tragaban su futuro, su amante, su ático en Pozuelo, su identidad entera. Un sonido gutural, un gemido ahogado, escapó de sus labios mientras sus rodillas amenazaban con ceder. Su cerebro, normalmente tan rápido para la mentira y la manipulación, era ahora un motor gripado, incapaz de procesar la magnitud de su error. No era solo el dinero perdido, era la humillación, la revelación de que el hombre que ella consideraba un simple e ignorante currante la había superado en estrategia, en inteligencia, en valor. En ese momento de parálisis total, un segundo vehículo se deslizó silenciosamente por la entrada de la rampa del garaje, deteniéndose detrás del imponente camión. Era un sedán oscuro y discreto, sin ninguna de las pretensiones que ella tanto valoraba. Del asiento del conductor salió un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris que no era caro, pero que irradiaba una autoridad tranquila e ineludible. El hombre no miró el camión ni la escena congelada del drama familiar. Sus ojos encontraron a Javi. Le dedicó un breve y respetuoso asentimiento, y luego se dirigió directamente hacia Sofía. Ella retrocedió un paso, instintivamente, como un animal que siente la presencia de un depredador superior. «¿Doña Sofía Martínez?», preguntó el hombre. Su voz era neutra, profesional, desprovista de cualquier emoción. Ella solo pudo asentir, muda.
El hombre le tendió un sobre grueso. «Soy el procurador del señor Garrido. Le hago entrega de esta demanda de divorcio, junto con una orden judicial de congelación de todos sus bienes y cuentas bancarias por presunta apropiación indebida y falsificación de documento privado». Las palabras cayeron sobre ella como ácido, disolviendo los últimos vestigios de su compostura. Sus manos temblorosas tomaron el sobre mientras Javi, con una calma aterradora, entraba de nuevo en la casa. Cogía los papeles de divorcio que ella le había ofrecido, los rompía por la mitad con un sonido seco y definitivo, y dejaba que los trozos cayeran al suelo como confeti en un funeral. 6 meses después, el aire del garaje olía diferente. Se había purgado el rancio aroma de la desesperación y el estancamiento, reemplazado ahora por una mezcla vibrante de pintura fresca, metal recién cortado y el inconfundible perfume del éxito silencioso. Javi se movía por el espacio, ahora el doble de grande, tras haber comprado el local contiguo, con una nueva economía de movimientos, la de un hombre que ya no huía de su casa para refugiarse en el trabajo, sino que habitaba su pasión con una paz absoluta. Había instalado un elevador hidráulico y las paredes, antes desnudas, ahora estaban cubiertas de herramientas de precisión colgadas en paneles impolutos. Sobre un banco de trabajo, el motor de un Lancia Fulvia descansaba como una escultura, esperando la resurrección que solo sus manos podían darle. Fue en medio de ese santuario de orden y propósito donde vio el correo. Entre las facturas y los catálogos de piezas había un sobre de papel fino y barato, con el matasellos de un barrio periférico que ni siquiera reconocía. La caligrafía era un garabato tembloroso y desesperado que apenas logró identificar como la de Sofía. No sintió un nudo en el estómago, ni una punzada de ira, solo una curiosidad distante, la de un historiador examinando un artefacto de una civilización extinta. Abrió la carta. Las palabras se derramaban por la página, manchadas en algunos puntos por lo que parecían ser lágrimas, una letanía de autocompasión y reproches velados. Borja la había abandonado al primer signo de problemas legales, dejándola con todas las deudas y la vergüenza. La demanda por fraude y falsificación había prosperado, dejándola en la ruina absoluta. Trabajaba de reponedora en un supermercado y vivía en un piso de 30 metros cuadrados que olía a humedad y a fritanga. Le suplicaba perdón, le pedía dinero, apelaba a los buenos tiempos que él sabía que ella había pasado los últimos años intentando borrar. Javi dobló la carta lentamente. El papel endeble, una metáfora perfecta de la vida que ella había construido. No sintió placer en su caída, ni siquiera una amarga satisfacción. Sintió una profunda y gélida lástima por una mujer que había tasado su alma en 500 euros y había acabado descubriendo, demasiado tarde, que su valor de mercado era 0. Se dio cuenta de que la verdadera condena de Sofía no era la pobreza o la soledad, sino el despertar cada mañana en un mundo despojado de todo artificio, obligada a enfrentarse al reflejo de la persona que realmente era. Javi tiró la carta a la papelera junto a unos trapos sucios de grasa, y el gesto fue una liberación final. No necesitaba regodearse en la miseria de ella para sentirse completo. Su victoria no residía en la derrota de Sofía, sino en su propia reconstrucción. Caminó de vuelta a la casa, que ahora era verdaderamente suya. Había arrancado las alfombras de diseño y dejado que la madera original respirara. Las paredes blancas y estériles estaban ahora pintadas en tonos cálidos, y en el salón, donde antes colgaba un cuadro abstracto sin sentido, ahora había una gran fotografía en blanco y negro de su padre, riendo, con las manos manchadas de grasa, apoyado en el capó del Seat 124. La cocina ya no era una sala de exposición minimalista. Olía a café recién hecho en una cafetera italiana y a pan tostado con aceite. Se sirvió una taza y se sentó en el porche trasero, mirando su jardín,
que empezaba a florecer con las plantas que él mismo había sembrado. Se miró la muñeca. Allí seguía el viejo Certina de su padre, su tic-tac, un latido constante y fiable. Pensó en el Panerai de Borja, en el Audi, en el ático de Pozuelo. Eran símbolos, meros objetos diseñados para llenar un vacío que él ahora entendía que era infinito. Sofía había conocido el precio de todo, desde un bolso de Prada hasta la memoria de un hombre bueno, pero nunca había comprendido el valor de nada. El dinero del coche no lo había gastado en lujos, lo había invertido en su taller, en su futuro, en contratar a un joven aprendiz del barrio para enseñarle un oficio, para continuar un legado. Era la diferencia fundamental entre ellos. Ella usaba el dinero para comprar una identidad, mientras que él lo usaba para honrar la que ya tenía. El sol de la tarde le calentaba la cara y Javi sintió una oleada de gratitud, no por la fortuna que había ganado, sino por la riqueza que siempre había poseído sin saberlo. Comprendió que Sofía no había intentado vender solo un coche, había intentado vender su alma, olvidando que un alma, a diferencia de un ático de lujo, no tiene precio, solo un valor incalculable e inquebrantable. Al final, la historia de Javi y Sofía nos recuerda que el verdadero valor no se encuentra en las etiquetas de precio ni en las apariencias brillantes, sino en la integridad, el legado y el respeto por uno mismo. El dinero puede comprar una casa, pero solo los valores construyen un hogar. ¿Qué opinas? ¿Crees que la justicia de Javi fue la correcta? Déjanos tu comentario abajo.